Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer la novela De amor y de guerra, de la escritora Pilar Eyre. Pilar Eyre nació en Barcelona en 1951. Estudió Filosofía y Letras y también Ciencias de la Información. Como periodista, ha ejercido como columnista, entrevistadora y reportera en varios periódicos y revistas. Ha colaborado también en varias emisoras de radio y televisión. Su relación con la literatura se inicia en 1985, cuando publica Vips, Todos los secretos de los famosos. En el 2012 publicó una biografía de la reina Sofía, titulada La soledad de la reina, que se convirtió en todo un fenómeno editorial. En el 2014 resultó finalista del Premio Planeta con su novela Mi color favorito es verte. En el 2018 publica Carmen la rebelde. En el 2019 publicó Un perfecto caballero. En el 2022 nos sorprende con un relato intenso y emotivo sobre una época crucial para Barcelona, con su novela Cuando éramos ayer. Ahora, Pilar Eyre nos presenta en este año del 2023 su nueva novela, De amor y de guerra, en donde, de una manera sutil y emotiva, nos describe cómo la guerra y el exilio dejan huella en unos personajes de gran profundidad y calado emocional, con una guerra que separó vidas y otra que las unió de nuevo, y en donde ahora pues deben recorrer el difícil camino de la reconciliación. Al igual que en sus anteriores novelas, hay que destacar la gran habilidad de Pilar Eyre para trasladarnos a los lugares y a los acontecimientos históricos que nos encontramos a lo largo de la novela. Pero para conocer más detalles de esta novela de Pilar Eyre, De amor y de guerra, nuestro compañero Alberto López la ha entrevistado vía telefónica desde su estudio móvil. Así fue la entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos vestimos de gala. Nos visita Pilar Eyre para hablarnos de su última novela, De amor y de guerra. Es el título, como su propio nombre indica, y nos vamos a enterar de por qué este título y cuáles son los motivos y, sobre todo, el origen de esta novela. Pilar Eyre, buenas tardes. Hola Alberto, ¿qué tal? El origen, la verdad es que fue muy fácil porque nosotros, bueno, siempre estamos captando, no somos como pararrayos, escuchamos lo que nos dice la gente, estamos buscando, no es que busquemos ideas para las novelas, sino que estas ideas aparecen, ¿no? Y recuerdo que pues hace un par de años un amigo mío, periodista también, me contó que su abuelo, que era un chico muy joven, recién casado, un estudiante de ingeniería, se había tenido que ir al exilio, ¿no? En el 39, era vagamente, tenía ideas políticas muy vagas, pero bueno, como era republicano, tuvo que cruzar la frontera, desapareció, lo dieron por muerto, su abuela se volvió a casar incluso, y al cabo de unos años se encontraron que estaba viviendo a 50 kilómetros de la frontera. O sea, cruzó la frontera, ya no se había movido de allá en muchos años. Y cuando le preguntaba a mi amigo, le preguntaba, pero abuelo, ¿por qué no te has puesto en contacto con nosotros? ¿Por qué no has dado señales de vida? Pues entonces el abuelo no contestaba, no movía la cabeza y no daba ninguna respuesta.
Y cuando me lo contó yo pensé, ostras, pues yo ahí veo una novela, ¿no? Yo quiero meterme en esta cabeza de estos chicos y chicas corrientes, ¿no? Que tuvieron que vivir estos hechos extraordinarios y a través de las vidas de estas personas explicar, ¿no? Contar también esos hechos tan importantes de los que somos herederos. Y un poco de ahí es la idea que nació, de ahí nació De amor y de guerra. La novela tiene como protagonistas a Román, a Beatriz y a Teresa, y sobre ellos se estructura todo lo que es la serie de capítulos. ¿Por qué este tipo de estructura? Bueno, porque, claro, la novela empieza con 4 amigos, bueno, con unas conversaciones entre 4 chicos jóvenes, ¿no?, que van en un coche, y tú no sabes muy bien qué les pasa porque hablan de chicas, hablan de los bares, boxean, en fin, hacen las cosas típicas de chicos jóvenes. Y a medida que van pasando el capítulo te vas dando cuenta que lo que están haciendo es yéndose al exilio, ¿no? Es el año 39 y que sus vidas a partir de entonces, cuando crucen la frontera, pues ya van a ser totalmente distintas, ¿no? Entonces Román, que es el protagonista, es el conductor del coche, ha dejado en Barcelona a su novia, a su mujer embarazada, se han casado en una de esas bodas de guerra, ¿no?, delante de un funcionario, y entonces él se tiene que ir al exilio porque ha estado vagamente trabajando pues en la Generalitat, ¿no? Entonces es uno de los que les aconsejan, ¿no?, que se vayan fuera, ¿no?, y que luego cuando las cosas pasen, que no se tranquilicen, ya volverán, ¿no? Y Beatriz, que es de una familia de derechas, se queda en Barcelona. Entonces las historias paralelas de los dos, Beatriz en Barcelona tratando de reconstruir su vida, es madre de un hijo de un rojo, ¿no?, tratando de salir adelante en aquella, a pesar de que es de una familia patricia de Barcelona, le costaba, ¿no? Estudió Derecho, se hizo abogado, abrió con un gran esfuerzo, y él en el exilio, ¿no?, sabiendo, esperando la Segunda Guerra, la resistencia, y ahí se enamora de Teresa, la comunista, ¿no?, de una chica cuya única debilidad ha sido enamorarse del guapo Román, ¿no? Entonces esas vidas paralelas, yo creo que capítulo a capítulo van dando idea de cómo esa generación, qué pasó con esa generación que transcurrió por esos hechos terribles, ¿no? Por esas carnicerías atroces que fue nuestra guerra y luego la guerra mundial, ¿no?, la que murieron 8 millones de personas, o sea que se dice pronto, ¿no? Y cuando al final del libro Franco decreta una amnistía, es el momento en que Román puede volver a España, a un país que ya casi no conoce, ¿no?, y con una mujer que casi no recuerda, y lo que pasa, ¿no?, lo que pasa con su vida y con las vidas de sus amigos, con la vida de Teresa y con la vida de Beatriz, es lo que sustenta la columna vertebral del libro. Y esa columna vertebral tiene muchísimo que ver, más que con la guerra, con la propia posguerra, que muchas situaciones personales fueron mucho más terribles que la propia guerra en sí. Y eso es lo que quieres denunciar sin hacer, al menos en la novela, ningún tipo de juicio de valor sobre un bando y sobre el otro, ¿no? Bueno, es que, mira, los refugiados españoles en Francia, claro, yo he hablado con muchos de ellos, no para este libro, porque evidentemente están ahora todos muertos ya, pero para otros trabajos míos he hablado con muchos refugiados, estuve mucho tiempo documentándome para otros libros también que tratan de parecida temática, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me decían, bueno, se habla de los muertos, siempre, bueno, sí, los muertos es terrible, pero ¿y nosotros que vivimos desde hace 58 años? Yo hablaba con Carmen Guayar, que era una refugiada que vivía en Toulouse, ¿no? Hace 58 años estoy fuera de mi patria, de mi España, no he podido cerrarles los ojos a mis padres cuando murieron, no puedo visitar sus tumbas, mis hijos son franceses, se cansan de oír hablar de España, ¿no? Y nosotros hemos tenido que vivir 58 años fuera como si solo ellos fueran españoles, y nosotros, ¿qué? La enfermedad esta del desarraigo nadie la canta, nadie habla de nosotras, y las mujeres además con más esfuerzo, ¿no?, y con más dolor, porque las mujeres fueron las grandes perdedoras, bueno, todos fueron perdedores, pero quizá las mujeres fueron las grandes perdedoras, o como mínimo fueron tan perdedoras como los hombres, pero no se les canta, ¿no? A mí las refugiadas españolas me decían, yo he llevado grupos, he mandado grupos, brigadas en España, he trabajado en las industrias de guerra, y aquí en Francia he tenido que trabajar de limpiadora, de cuidadora, he tenido que estar en los hospitales y manteniendo a mi familia y a mis hijos, mientras mi marido a lo mejor estaba en el bar conspirando, ¿no? Pues yo he tenido que trabajar 12 horas para mantenerlos
y sacarlos adelante. Las mujeres piensan que no podían ir ni siquiera en los barcos estos que iban a América, donde se llevaban a los refugiados. No las admitían a las mujeres solas. Si no iban con los maridos, no las querían. Entonces yo, esta enfermedad, la enfermedad del desarraigo, que creo que está muy poco estudiada, yo la he personificado en los. Mi libro no es un libro de teoría política, ¿no? Ni un ensayo sobre esa época, porque ya hay magníficos ensayos que no le voy a enmendar la plana a nadie, ¿no? Mi vida son historias, mi libro son sobre esas personas, ¿no? Hablo de esas personas que sufrieron todo esto. Los protagonistas de mi libro son de ficción, pero son verosímiles porque han sufrido todo esto que sufrieron los refugiados españoles, los supervivientes de una guerra, y también los que se quedaron en España y tuvieron que vivir la dura posguerra de Franco, también viviendo aquí en España. Al respecto de los bandos y de la posición de cada uno de los protagonistas en ellos, nos llama muchísimo la atención que en uno de los fragmentos cifras el aspecto ideológico de los participantes en la guerra civil, de los contendientes, que el 90% eran porque su bando era el que estaba en su propia ciudad, en su propio domicilio, y solo el 10% respondía a caracteres ideológicos. ¿En qué te basas para hacer esta afirmación tan tajante? Bueno, estos son estudios, esto es parte de la documentación que he utilizado para el libro. O sea, yo no en ningún momento pretendo hacer una teoría política ni absolutamente, porque no le voy a enmendar la plana a los grandes historiadores que han escrito sobre. Yo no soy historiadora, a los grandes historiadores que han escrito sobre este tema. Pero bueno, esto es documentación que he manejado, ¿no? Y es fácilmente comprobable. Y por eso es una gran injusticia que se tuvieran que ir medio millón de españoles de España, porque es que al exilio, porque es que realmente con posiciones ideológicas firmes había muy pocos, había muchos de estos que eran simplemente combatientes, porque como explico yo, porque les tocó geográficamente combatir en ese lado, o también muchas compañeras o compañeros de militantes, ¿no? Que se tuvieron que ir simplemente porque sus parejas, sus compañeros también tuvieron que exiliarse. Entonces, había una teoría en esa época que decía que en realidad Franco facilitaba la salida, ¿no? De todos estos que el ABC titulaba iros y no volváis, malos españoles, ya no sois españoles. Recuerdo un titular que se puede ver fácilmente en la hemeroteca, y porque les interesaba, porque eran menos bocas que alimentar también. O sea que realmente el exilio está lleno de secretos, ¿no? De secretos, por ejemplo, la unión, nosotros siempre nos ha vendido, ¿no? Que en el exilio, la unión de los exiliados, ¿no? Pues la unión de los exiliados no era tal, estaban enfrentados lo mismo que estaban enfrentados las izquierdas durante la guerra civil. Los catalanes contra los de Madrid, los anarquistas contra los comunistas, había unos que manejaban más dinero que otros, y había cajas de resistencia importantes para algunos de los partidos, otros no tenían nada y anarquistas, por ejemplo, no tenían nada y tenían que trabajar para vivir. Federica Montseny, que había sido ministra, tenía que escribir novelas rosas para salir adelante. O sea, que había grandes diferencias económicas y también ideológicas entre todo el exilio en Francia, ¿no? El exilio español. Bueno, en Francia, luego en México, en Chile, en todos los países donde fueron. Hablábamos del exilio y ahora vamos a hablar de los que se quedaron y de los usos y costumbres que se plasmaron en la España franquista. Nos llama muchísimo la atención en la temática de la novela, como describes, que esos usos y costumbres, sobre todo de Barcelona y de lo que le pasa a Beatriz, tienen mucho que ver con lo que era la aristocracia. ¿Por qué esa unión, nos llama mucho la atención a los de nuestra edad, por qué esa unión del franquismo con los usos y costumbres clásicos de la aristocracia? Bueno, pues mira, por ejemplo, la mujer de Franco cuando venía a Barcelona, ya sabes que yo vivo en Barcelona, cuando venía a Barcelona iba con corona. O sea, no era una monarquía, pero era como si lo fuera, ¿no? Y se les recibía como si fueran, y se les daba tratamiento, se les hacían reverencias, ¿no? Y se les daba tratamiento como si fueran reyes. La aristocracia en bloques, luego han querido cambiarlo, ¿no? Pero la aristocracia en bloques se pasó a las filas franquistas, ¿no? O sea, que se le apoyaron a Franco todos como un solo hombre. Los grandes de España, los grandes aristócratas, las grandes fortunas, evidentemente, pues apoyaron al bando franquista,
y entonces formaban parte, eran como la élite, ¿no? O sea, había unas diferencias económicas brutales, ¿no? Entre esta gente que se enriquecieron, además muchos de ellos luego en la posguerra, ¿no? Que de la época para hacer dinero fácil también, si no tenías escrúpulos era fácil hacer dinero, y luego el pueblo que vivía sumido en la más absoluta indigencia, ¿no? Y entonces había una Barcelona, ¿no? Una Barcelona que era la Barcelona del liceo, la Barcelona de los restaurantes, que es la Barcelona que yo retrato porque mi protagonista forma parte de esta aristocracia, a pesar de que ella tiene que estudiar, tiene que salir adelante, tiene que esforzarse, porque es la mujer de un rojo, ¿no? Porque ha estado casada con un rojo y su hijo es hijo de un rojo y eso es una mancha, ¿no? En su vida, y tiene que esforzarse, pero realmente la Barcelona esa es la que yo retrato, la de los restaurantes, del restaurante Parellada, del restaurante Arnaiz, había una élite pequeña, pero muy pequeña, ¿no? Pero que tenía mucho dinero. O sea, tú piensas que, por ejemplo, cuando estos grandes patricios que se fueron justo antes de la guerra, porque, bueno, muchos los mataron, también es verdad, ¿eh? Y otros huyeron de España, ¿no? Se fueron a San Juan de Luz, o a Londres, o al extranjero. Cuando volvieron, como sus casas no estaban en condiciones, se alojaron en el Ritz, o sea, en el Hotel Ritz. El Hotel Ritz les ofrecía unas habitaciones y estuvieron ahí esperando a poder ocupar sus casas. O sea, que realmente no llegaron a pasar. Hombre, también murieron mucho, también mataron a muchos, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero no llegaron a pasar las penalidades que luego sufrió la mayoría de la sociedad española. Pues es, sin duda dudas, un retrato duro, pero como dice el título, enternecedor de la guerra civil, narrado desde la emoción y el amor. Pilar Eire, muchísimas gracias y muchísima suerte con esta promoción de amor y de guerra. Muchas gracias, Alberto, te lo agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta Adiós. luego. Y hoy, para despedir este caja de relatos, lo haremos con un fragmento de esta novela de la que hemos hablado, de amor y de guerra, de la escritora Pilar Eire. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su atención, y nos volveremos a encontrar próximamente pues en un nuevo caja de relatos. Les dejo ya con nuestro fragmento de hoy. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Allí en la playa de Masnou conocimos a la francesa. ¿Os acordáis? La obligábamos a tirarse desde las rocas para ver si se le caía el traje de baño. Román, el conductor, apartó la mirada de la carretera por un momento para echar un vistazo a la larga cinta de arena blanca, ahora vacía de gente, pero no dijo nada. Los 4 amigos apretujados incómodamente en el cochecillo, como sardinas en lata, sonrieron a la vez. Pepe continuó. Nunca se le caía. Se instaló un silencio en el coche, un silencio evocador de los veranos de antaño, con esa nostalgia desesperada que solo tienen las personas muy jóvenes. Félix lo rompió con voz trémula. El heladero vendía negritos. Pepe asintió. Iban envueltos en cartón, y a los 5 minutos el helado se deshacía y lo comías todo, papel y chocolate. Otro silencio, y Félix opinó sin venir a cuento. Pero la francesa era muy guapa. Y Pepe repitió como un eco. Todo era muy guapo entonces. Se borraron de golpe sus sonrisas, y un latigazo de dolor cruzó el rostro de artista de cine de Román. Félix, por su parte, apoyó la frente en el cristal, mientras Pepe cabeceaba. Se oyó un suspiro que era un quejido, y nadie supo de qué garganta se había escapado. El único que no se enteraba de qué iba la película era el hermano de Pepe, Carlitos, que ajeno a la tormenta de sentimientos que sacudían el alma de sus acompañantes, levantó esa voz llena de gallos del adolescente que seguía siendo. Pues a mí las francesas no me gustan. Las pilinguis de la Maison Chevalier parecen peponas. Parpadeó rápidamente, puso boquita de piñón imitando la U francesa y se abrazó a sí mismo retorciéndose. Mon amour, oh la la, je t'aime.
Acabó la frase con un golpe de tos, porque el pequeño coche estaba repleto de humo. Los 4 amigos enlazaban un cigarrillo con otro y no había que pensar en abrir las ventanillas, porque en el exterior el invierno apretaba y estaban a 5 grados. Pero el comentario de Carlitos pareció animar a los chicos. Félix, al que llamaban el gordo porque pesaba más de 100 kilos, el último gordo que quedaba en Barcelona según Pepe, se giró penosamente para darle un golpe en el brazo desde el asiento de delante y le dijo en el tono condescendiente con el que se habla a los niños, porque él era un hombre adulto de 22 años y al fin y al cabo Carlitos solo tenía 17. Escucha al 1000 hombres, el experimentado. ¡Qué pilinguis ni qué pilingas! Hizo un gesto despectivo con la mano que todos secundaron porque se habían estrenado en la Maison Chevalier y se veían obligados a defender a las prostitutas francesas por un confuso sentimentalismo. Mira quién habla de peponas, un niño de teta y medio marica. El otro puntualizó envalentonado. De teta sí, pero medio marica no. Marica entero. Carlitos se revolvió rojo de indignación para pegarle un puñetazo a Félix. Tú sí que eres maricona, hijo de puta a la vez. Eso tú y tu madre. Y ahí fue el acabose, porque mentar a las putas era una cosa y a la madre otra, y el gordo se vio obligado a disculparse. Perdón. Y luego se dirigió a los otros. Es que no sé qué coño hacemos con este crío en el coche y en estas circunstancias. Carlitos ya iba a responder cuando lo atajó su hermano. ¡Qué pesados sois! Sí, tú, Carlos, eres el peor. No sé por qué te he traído, no entiendo cómo mamá ha podido convencerme. Con lo que llevamos encima y estáis con estas mierdas. Por estas mierdas hemos perdido la guerra. Porque, a ver, compañeros... Los otros prestaron atención porque Pepe era uno de esos chistosos serios con madera de líder y cuando hablaba todo el mundo le hacía caso. Caja de relatos. La mejor literatura.